Reprograma tu mente, interioriza y haz consciente tu inconsciente para transformar tu vida en Inside Motion, un podcast de Miguel Ángel Gutiérrez. Bienvenidos. Gracias por acompañarme a otro episodio más de Inside Motion. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez y desde hace algunos años me he estado dedicando a trabajar con las personas en todas sus programaciones limitantes, sus programas inconscientes, ayudarles a tener una mejor gestión emocional para que podamos tener una vida mucho más plena. Y el día de hoy vamos a tener un episodio muy interesante, un tema verdaderamente que es una piedra angular, podríamos decir, del trabajo interior. Y el tema es la autoestima consciente. A lo mejor pues has escuchado algún otro podcast, has leído un libro, tienes como una idea general o vaga de lo que pudiera ser esta autoestima, y vamos a hablar de eso el día de hoy. En términos de terapéuticos, ¿qué podríamos decir de la autoestima? ¿Cuál es esa definición? Bueno, básicamente se le dice a la autoestima que es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos, el conjunto esos de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran mi personalidad. Básicamente esa sería la definición. En cuestión de las dimensiones de la autoestima, podríamos decir que hablamos de la física, ¿no? El sentirme cómodo y atractivo físicamente, el sentirme bien socialmente, perteneciente al grupo, aceptado por los demás. También hablemos de una dimensión afectiva, que es la autoconcepción que tenemos de nuestra propia personalidad, o sea, el que nos guste ser nosotros. También podríamos hablar de la dimensión académica y de la dimensión ética. Y bueno, es muy importante hablar de cómo es que se suelen manifestar el origen de una baja autoestima. Por ejemplo, pudiéramos hablar de cómo es que ha habido quizá creencias transmitidas de nuestros padres. También, para quien ha escuchado en otros episodios, que uno de mis trabajos muy frecuentes es el transgeneracional. Y que claro está que son creencias transmitidas, pero no de forma consciente, ¿no? Transmitidas de padres, sino inconscientes. Eso sería el transgeneracional. También podríamos hablar de cómo a lo mejor hubo un evento que desencadenó esta situación a manera de inercia, ¿no? De no parar a tiempo esta baja autoestima, pudiera ser que desencadene todavía en una situación peor. También podríamos hablar de experiencias anclaje, o sea, un momento determinado. A lo mejor no hubo una inercia, pero quedó una huella importante en la vida de la persona. Eso sería otro origen del por qué se puede dar esta situación de baja autoestima. Podría también el yo no sentirme alineado con el propósito de vida, el para qué vine aquí. Y entonces de alguna forma no logro encontrar el lugar en el mundo, y esto me hace sentir desvalorizado. Y definitivamente el no poder contactar y el no poder reconocer el vivir en amor incondicional, que por cierto vamos a hablar de esto, porque la intención de hacer este podcast es definitivamente darte herramientas, vamos a hablar de eso, para poder generar una mejor autoestima. Ahora hablemos de las personas que tienen alta autoestima. ¿Cuáles son sus características? Entre algunas cosas podríamos hablar que son personas que normalmente no se quedan estancadas en alguna situación, sino que tienen la facilidad de superar sus problemas, de darle la vuelta a la hoja muy rápidamente. Son gente que tiene una personalidad afianzada, que confían en ellas mismas. Obviamente tienen mucha seguridad. También pudiera hablarse de cómo estas personas, al estar en una alta autoestima, muchas veces conectan, por llamarlo simbólicamente, con esas musas de la creatividad. Tienen mucha mayor facilidad para poder encontrar soluciones muy rápidas. También pudiéramos hablar que una de las cosas que los caracteriza es que son personas muy independientes, que han trabajado muchísimo en la cuestión del apego. También tienen una facilidad para ser
relaciones interpersonales. Y por el lado contrario, algunas características de las personas que tienen una baja autoestima, podríamos hablar pues de que se sienten inseguros, de falta de credibilidad en ellos mismos. Muchas veces una de las cosas que los caracteriza es este deseo excesivo de complacer a los demás, ya sea por miedo a no ser agradable o simplemente que las personas cambien de opinión con respecto a esta persona. Hay también una característica muy importante que es la autoexigencia. A veces estas personas y esta dinámica de autoataque es muy común en una persona con baja autoestima. Y por último, una piedra angular sería esta culpabilidad. Esto es una de las cosas que siempre lo he mencionado y creo que lo he mencionado en alguno de los otros podcasts anteriores, que hay 3 emociones que al ser humano le caracterizan por estar en un estado muy corrosivo emocional. Y en primera tenemos a la vergüenza, que es como esta negación completa del yo mismo. El 2, la culpa. Y 3, la tristeza. Estas 3 emociones definitivamente tenemos que tratar de evitarlas para no caer en un estado de caos emocional. Una de las razones por las que decidí hablar de este tema es porque día a día me encuentro con personas que vienen a consulta o a mis talleres, en donde este es un gran tema que no está resuelto en sus vidas y que derivado de eso, pues la gente tiene la tendencia a tener estados de sufrimiento, a envolverse muy dramáticamente en alguna situación que no encuentran la salida. Entonces me gustaría, para ser muy puntuales en este podcast, de hablar de ciertas claves para trabajar con la autoestima. Y vamos a hablar específicamente de 4 de ellas, para poder trabajar con nuestra autoestima. Y el primero de ellos es hablar acerca del amor incondicional. Esto es un punto muy importante porque nos olvidamos de nosotros mismos. Olvidamos que amor incondicional es amar al otro como a uno mismo. Yo te invitaría que durante todos los días, una de las preguntas que te pudieras hacer sería, así como yo trato a los demás, me trato a mí mismo. Y también por otro lado, así como me gustaría que me trataran, yo trato a los demás. Porque amor incondicional es eso. Yo amo al otro como a mí mismo. No más, no menos. Cuando nosotros estamos constantemente queriendo cargar las situaciones, los problemas de los demás, una de las cosas que voy a hacer implícitamente es olvidarme de mí. Y eso va a empezar a generar una baja autoestima. Y por el otro lado, puedo llegar a caer en un estado narcisista, en donde a lo mejor me puedo convertir en un yo-yo viviente, ¿no? Primero yo, luego yo y al último yo. Y solamente hacer cosas en función de mi beneficio. Esto también definitivamente va a generar una baja autoestima. Cuando tenemos este estado narcisista de solamente pensar en nosotros, de alguna forma lo que estamos haciendo es, para yo poderme sentir bien, necesito hacer sentir menos a los demás. Y pues esto también es un estado de baja autoestima. La segunda clave, además de preguntarte todos los días acerca de qué tan incondicional estás siendo, es trabajar en el perdón. Una de estas razones por las cuales tenemos estados de frecuencia baja, y lo decía hace un momento, es porque estamos viviendo constantemente en la culpa. Y una de las principales razones es porque no perdonamos a los demás de lo que nos hicieron. Y número 2, también no somos amorosos y condescendientes con nosotros mismos. Somos lo decíamos hace un momento, muy rígidos. Nos autoatacamos frecuentemente. Y al ser así, lo que va a generarme es un estado de culpa. A nivel energético, una de las cosas que va a generar el yo estar en estas dinámicas de culpa van a ser accidentes, porque necesito tener una redención, necesito ser castigado porque me he portado mal, porque no soy una persona que del todo perdona a los demás.
y eso me va a generar estar en este estado de culpa. Entonces, para perdonar a alguien, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que cuando alguien no nos hizo sentir bien o nos hizo algo que pues nos afectó en nuestra vida, también hay que recordar que esa persona, dentro de sus limitantes y de sus habilidades o herramientas de comunicación afectivas, pues definitivamente y muy probablemente no nos podían haber ofrecido más de lo que tenían. Entonces, bueno, ¿cómo le podemos pedir peras al olmo, no? Y desde ese punto de vista, seguramente si nosotros hubiéramos vivido la misma condición, hubiéramos vivido su misma vida pasada, también hubiéramos reaccionado de esa forma que muy probablemente nos afectó, nos hizo sentir mal. La mayoría de las veces no es porque deliberadamente alguien nos quiera dañar, sino que el otro, pues principalmente acciona y reacciona en base a su supervivencia y a su seguridad, a su propia seguridad. Entonces, esto es la clave y el punto número 2, muy importante. Y cuando hablamos del punto número 3 ahora, te invitaría a entrenarte y a practicar todos los días un cambio de enfoque. ¿A qué me refiero? No solamente es pensar o tratar de ser positivo, es tomar conciencia que yo soy un creador en toda la extensión de la palabra y que cuando yo emito un pensamiento, cuando yo tengo un pensamiento y no lo cuido y tiendo a ser negativo, a estarle mirando todos los estados deplorables o de caos a la vida, tengo que reconocer y tengo que acordarme que voy a atraer eso, que lo voy a seguir creando, porque se llama frecuencia específica. Somos más que ley de atracción, estamos creando constantemente estados de ser alrededor de nosotros. En muchos de mis talleres utilizo una frase que en algún momento se la aprendí a un querido amigo y me da un poco de risa, que dice: pon atención en la miel, Miguel, no pongas atención en la mierda. Entonces ese es nuestro trabajo de todos los días, el hacer consciente en qué estoy pensando, porque una de las cosas que tendemos, sobre todo por nuestra cultura, es a victimizarnos. Entonces, si yo empiezo constantemente a decir, ay no, pero es que no, yo soy pobre, es que yo tengo una discapacidad, es que yo no soy tan inteligente, yo no soy tan guapo, entonces ¿cómo voy a poder tener autoestima si yo no tengo esto? Entonces, cuando yo pongo atención en los arrocitos negros del arroz, lo que va a suceder es que voy a crear más caos. Pongo atención entonces en aquellas cosas que son virtudes, pongo atención en todas esas situaciones de amor, de plenitud, de recursos que tengo y desde dónde quiero ver la vida. Porque definitivamente si yo estoy en una situación de victimez, entonces implícitamente los demás están creando mi realidad. Y la cuarta clave y último punto que me gustaría abordar es recordar acerca de la pirámide de Maslow, que hablaba de las de las necesidades del ser humano. Maslow hablaba de cómo es que una de las primeras necesidades que tenemos los seres humanos son las fisiológicas, y de ahí viene la necesidad de seguridad, las sociales, la del reconocimiento y finalmente la de autorrealización. Una de las cosas que en algún momento yo aprendí a trabajar conmigo mismo es hacer un salto cuántico en cuanto a esto que nos mencionaba Maslow. Si nosotros nos reconocemos que muchas de las veces en nuestra vida pues tenemos algún tipo de carencia en estas necesidades, por ejemplo de supervivencia, que siempre estamos preocupados por el dinero y que si no gano lo suficiente y que si no voy a poder pagar pues la mensualidad del carro, que si a lo mejor también en mi necesidad de afiliación, de sentido de pertenencia, en donde yo a lo mejor no siento del todo cohesionado con algún grupo, llámese con mi familia social, o también no sentirme protegido, no sentirme que ven por mí, o no tengo incluso una pareja que me sienta respaldado.
Entonces todas estas necesidades no cubiertas van a empezar a generar pues estados, los veíamos hace un momento, pues estados de victimez, estados de bajo empoderamiento. Pero una de las cosas que yo te quiero invitar es, me acuerdo de uno de mis maestros que le aprendí esta forma de verlo, esta dinámica es, Miguel, si tú no tienes algo, me decía, en la vida, si todavía no has conseguido ser algo, fíngelo hasta que lo seas. Entonces, el salto cuántico que te quiero invitar es, y radica en una pregunta, ¿qué harías o cómo te comportarías? ¿Cómo sería tu lenguaje no verbal, tu lenguaje verbal? ¿Cuáles serían las palabras que dirías en tu vida diaria si tú tuvieras todas y cada una de tus necesidades cubiertas? ¿Cómo serías? ¿Cómo reaccionarías? Entonces, el que tú des este salto cuántico, el que hagas estos cambios en tu comportamiento, como hace un momento lo decía, vas a empezar a resonar como si ya lo hubieras creado, como si estuvieras en tu máxima realización. Me gustaría que experimentaras estas 4 claves para hacer un cambio en tu autoestima, que me dejes comentarios para saber cómo te han funcionado, qué te parecen, de qué temas te gustaría también que habláramos en otros podcasts. Y de verdad que me ha encantado nuevamente regresar. Había dejado algunos días de no publicar esta herramienta también de comunicación para con ustedes. Les agradezco muchísimo en el alma que me acompañen y que también crezcamos juntos. Así que bueno, esto era lo que te quería entregar en este episodio. Te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Usted escuchó Inside Motion, un podcast original de Miguel Ángel Gutiérrez. No te pierdas el próximo capítulo.